realmente desesperante. En el último año, la pobreza entre los jubilados de la Argentina se incrementó de manera exponencial. Según este estudio que ahora vamos a desarrollar, la tasa de pobreza entre los jubilados pasó del 13,2 en el primer semestre de 2023 al 30,8 en el mismo periodo de 2024. Es decir, 1 de cada 3 jubilados hoy es pobre. Hace un año era 1 de cada 10. ¿Se entiende? Sí. Es una locura. Sí. Bueno, quien elaboró este informe, uno de los que elaboró este informe, es quien está en línea ahora con nosotros, el sociólogo Eduardo Chávez Molina. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Gabriel Yul lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por atendernos. Bueno, este informe que claramente denota lo que es la incorporación de más de 500.000 de jubilados, ¿no? A la pobreza, según lo que ustedes investigaron, ¿no? Sí, son datos oficiales de la encuesta permanente de hogares, es decir, no es un estudio particular ni una encuesta telefónica, sino que son datos del propio INDEC, donde uno puede detectar ese crecimiento, tal vez, le voy a decir esto, ¿no? Tal vez sorprendente, porque en general la población jubilada, la población pensionada, mayores de 65 años, siempre tuvo niveles muy bajos de pobreza, ¿no? Sí. Si nosotros tomamos la serie, ¿no? con menos cuestionamiento, del 2016 para acá, partimos con un nivel de pobreza de jubilados cercano al 8%, ¿no? Uh-huh. Se va incrementando poco a poco hasta aumentar estos niveles en este periodo. En este periodo que va de enero a junio, no está impactando, que es lo más probable que se vea en la próxima encuesta, sobre todo para este grupo poblacional, el aumento en los medicamentos, o no solamente el aumento en los medicamentos, sino aquellos que tienen que empezar a comprarlos, ¿no? Claro, todo este informe está elaborado antes de que le quiten los medicamentos gratuitos a los que tienen afiliados al PAMI. Es decir, este número va a ser peor aún en el próximo informe. Claro. Y corre riesgo por si no se le aumenta el salario. No están los planes. No están los planes. Claro, bueno, eso es lo primero. Y después después el impacto del crecimiento de esos remedios que tienen, ¿no? Aumentos que son, en términos generales, suelen ser mayores a la inflación, ¿no? Uh-huh. A la inflación promedio. Recuerden que la inflación promedio además impacta de manera distinta en cada uno de los bolsillos de las personas. Por lo cual, si esos aumentos obviamente no están en cartera, es probable que aumente ese nivel de pobreza de la población jubilada, ¿no? Ahora, Eduardo, ¿cuándo se aceleró esto? Porque ir del 13 al 30 en un año es inexplicable. ¿En qué momento explota así, digamos, de duplicarse o casi un poquito más de duplicarse en tan poco tiempo? ¿Qué es lo que produce ese salto tan repentino? Mira, absolutamente todos los indicadores sociales que hacen referencia al bienestar de la población, entre ellos la pobreza, manifiestan una tendencia de esta forma muy expresiva a partir de diciembre del año pasado. Uh-huh. ¿No? Recuerden que el impacto inflacionario de diciembre y enero fue del 45% aproximadamente, sí, entre esos 2 meses, con casi un congelamiento salarial, ¿no? Sobre todo de los sectores que dependen de las regulaciones estatales, como los jubilados, y ni contar empleados públicos, etcétera, y que obviamente el proceso de recuperación no llegó posteriormente. En los meses siguientes, cuando baja la inflación y se podía esperar, entre comillas, ¿no? Por lo menos un ingreso que fuera paulatinamente aumentando sobre la inflación, algo que no ocurrió, ¿no? Salvo excepciones y sobre todo en algunos sectores del sector privado que pueden negociar mejor sus salarios, trabajadores activos, porque tienen altos niveles de productividad, ¿no? Aceiteros, farmacéuticos, etcétera. Claro, pero lo que no entiendo, está bien, usted es sociólogo, no tiene por qué saber de economía, pero el gobierno está festejando en este preciso instante que el PBI creció 4% casi en el tercer trimestre del año, ¿no? 3,9%. Entonces digo, lo que usted dice desde su investigación no se condice con los datos que el gobierno, lo hablábamos hace un ratito también con el presidente de la Asociación de Industriales de la Metalurgia, ¿no? O sea,
los Sí. datos de la realidad no son los que el gobierno todo el tiempo está festejando. Entonces hay una especie de sinapsis que se me produce en el cerebro, y creo que es, a la sociedad Sí. que no se entiende cómo el gobierno festeja algo mientras nosotros estamos viendo cómo cada vez podemos comprar menos cosas. Y eso en un jubilado debe ser totalmente más visible, ¿no? Sí, además, bueno, ojo, nosotros que nos dedicamos a los datos, ¿no? Que manejamos información, generalmente somos productores de datos. Mm, A mí realmente me sorprende, y primero lo digo individual, no me sorprende, y en términos plurales, nos sorprende a todos, porque no son los datos, o sea, no son los datos que están registrados. Uno los mira, los observa, dice, a ver, ¿quién les dio esa información? ¿No? Es la primera pregunta que se hace a alguien que está trabajando en esto, desde la academia. Nosotros no estamos trabajando ni como consultores ni para un partido político, trabajamos desde la academia, sí. desde el Instituto Gino Germani, que ahí es donde nos ganamos nuestro sueldo. Ujú. Y realmente es extraordinario porque es una concatenación de decir o de dar números que no se corroboran por ningún lado, ¿no? Es como, bueno, nosotros siempre usamos ese término, ¿no? Es como la apreciación de que la intuición vence, ¿no? al desarrollo de la ciencia. Algo que en su momento había escrito, a fines de los 60, el famoso epistemólogo y filósofo social argentino Mario Bunge, ¿no? Que había escrito un famoso libro que se llamó La ciencia y la intuición, ¿no? Entonces, cuando uno ve este proceso tanto de especulación, se entiende claramente por qué hay personeros de gobierno que son terraplanistas, ¿no? Si no tenés la consideración, ¿no? de la hipótesis del dato, y obvio, es más simple creer que la Tierra es plana, ¿no? Que apreciar la teoría del Big Bang o la teoría de la deriva continental, ¿no? Que lleva más tiempo explicarlo, pero que contarle a cualquier persona que la Tierra es plana me lleva ¿cuánto? 5 segundos. Claro. Y pasa lo mismo con los datos, ¿no? Pasa lo mismo con el PBI, o sea, hay un informe del INDEC. Ustedes pueden entrar desde hace 4 días atrás mostrándote la caída del PBI, ¿no? Acumulado. Claro, Incluso mayor a las proyecciones esperadas, ¿no? es que ahí hay esto que usted está diciendo, Eduardo, Eduardo Chávez Molina quien habla, es un sociólogo que además ha hecho y se basa en datos, y eso es algo que lamentablemente no sé en qué momento. Otra de las preguntas que me gustaría tener respuesta, pero así como le pregunté en qué momento se disparó esta pobreza, bueno, esa tiene una respuesta porque está basada en datos. Pero hay en qué momento los datos dejaron de ser relevantes para una explicación científica. Es decir, basar una explicación científica en intuición es algo que no debería estar aceptado por nadie. Sin embargo, bien dice usted, es lo que está hoy reinando en general en el poder. Sí, en general, en términos generales, en términos históricos, siempre un poco las apreciaciones más de corte científico, más hipotéticas en realidad, ¿no? Porque recuerden que la ciencia desarrolla hipótesis, no desarrolla verdades no contradictorias o no desarrolla teología, sino que más bien hipótesis que hay que corroborar. Uh-huh. En general siempre ha estado medio alejado de los medios de comunicación, ¿no? Y que ni hablar en general de las políticas públicas. Pero hoy ya es un proceso fenomenológico extraordinario, ¿no? No sé si en algún momento en nuestras vidas lo vamos a analizar, ¿no? Ahora, Eduardo, usted vive en Inglaterra, o está ahora, no sé si vive allí, pero usted está ahora en Inglaterra, y puede observar no, desde... estoy en Barcelona. No, en Barcelona me habían dicho, está bien, sí, pero está en Europa. Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. Este es un fenómeno mundial, entonces le pregunto, ¿es irreversible esto? Yo sé que no tiene la respuesta, pero que sea mundial, ¿tiene que ver entonces con redes sociales? ¿Tiene que ver con que el poder ha encontrado interlocutores válidos como para que se instale un discurso absolutamente falto de contenido y de ciencia, pero que cala hondo en la mayoría de las personas? Entonces es más difícil de combatir, ¿no? Sí, bueno, es como la supremacía del sentido común. Yo creo que esto funciona así y a partir de ahí explico, ¿no? Ustedes saben que eso muchas veces no ocurre.
Es verdad también que hay matices, ¿no? Por ejemplo, el caso francés es espectacular, porque el caso francés, ellos generaron hace tan solo 3 o 4 años un Silicon Valley, con un gobierno liberal, ¿no? Claramente de corte liberal, con aliados neoliberales dentro de su gobierno. Jamás han dejado de invertir en la ciencia y la tecnología en Francia. Claro. Pasa exactamente lo mismo en España, ¿no? Por más que tenga un nivel de desarrollo relativamente menor que Francia o Alemania, pero acá tampoco se ha dejado de invertir en ciencia e investigación. Los ingleses, ¿no? Que son los paladines del neoliberalismo, en cierto punto, por la política de Margaret Thatcher, también ellos generan continuamente inversión en ciencia y educación, ¿no? Tal vez en menor medida Italia, puede ser que Italia se parezca un poco hoy a la Argentina, ¿no? No es casualidad. No por casualidad, hay sintonías, pero en el resto hay como una avanzada, ¿no? de mejor no explicarse esta vida, ¿no? La humanidad ha tenido también, ¿no? Esas vueltas, ¿no? Es decir, la vida, explicársela en términos científicos a veces puede ser tan dolorosa, ¿no? Que mejor creo, ¿no? Tengo creencias. Y por ejemplo, no sé, que la Tierra es plana es fantástica, ¿no? Es el sociólogo Eduardo Chávez Molina quien está hablando con nosotros, hizo un informe acerca de la pobreza de los jubilados, pero estamos hablando ya de algo un poco más abarcativo. Le quiero hacer una consulta a Jorge Chamorro, Eduardo. Sí, ¿qué tal, Eduardo? Mucho gusto. Fantástico el tema, estoy escuchando con mucha atención y a propósito de lo que preguntó Gaby recién, profundizar en esto, pero lo que nos planteamos en el programa muchas veces, porque usted mismo lo explicó, Francia, Inglaterra no abandonan la ciencia, al contrario, tienen muy claro que necesitan conocimiento base para después no depender de insumos y tener que ir a recurrir al exterior, tratar de proteger lo más que puedan eso. ¿Por qué el fenómeno en Latinoamérica en general, pero en Argentina en particular, todos los gobiernos neoliberales destruyen la ciencia, el conocimiento base? ¿Por qué hacen eso? ¿Hay alguna explicación? Bueno, muchas veces porque se lo considera que no es una ciencia que está a la vanguardia, entonces muchas veces se estima que es una inversión inadecuada, ¿no? Tomando en cuenta además que los países que invierten en ciencia y en tecnología saben que obviamente muchos de sus desarrollos por ahí no prosperan, pero los pocos que prosperan pueden generar bastantes riquezas y ganancias para las sociedades. Claro. Ese es como un primer conjunto, ¿no? Dice, ¿para qué me sirve? Ojo, claro. Recuerden también que la ciencia y la tecnología está muy vinculada a los desarrollos industriales, claro, o a los desarrollos de innovación. Ahora, si yo no tengo política industrial, no tengo una política de innovación, en ese punto es doloroso. Es decir, es verdad, ¿para qué quieren ciencia? Claro, ¿no? Claro. Sí, la otra vez en una reunión que estuve, un empresario, lo conté acá con Gaby en el programa, un empresario muy enfáticamente decía, hoy la Argentina se tiene que dedicar a los servicios, la industria esto fue. Es increíble esa concepción, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, ojo, los servicios también necesitan igual desarrollo científico tecnológico, ¿no? Claro. La inteligencia artificial está metida en los servicios de una manera impresionante. Los procesos de automatización, la generación de bots inteligentes. Claro. Y eso es o tengo un rol dominado, decir, bueno, lo tengo que comprar todo afuera, o invierto para pensarlo en mis propias pampas. Claro. Bueno, ahí, Eduardo, hay un tema, ¿no? Recuerdo hace unos meses, en alguno de los tantos viajes que el presidente hizo a Estados Unidos, volvió feliz de la vida porque habían arreglado con, no me acuerdo si con Zuckerberg o alguno, un sistema de inteligencia artificial para la función pública. La Patagonia. Y lo decían como si fuera un logro que venga que venga un paquete armado de afuera a manejar la función pública de la Argentina. Yo lo veo como un retroceso y ellos lo ven como un avance. Claro. Sí, incluso me hicieron acordar, hay una famosa investigadora norteamericana, ya me va a venir el nombre, creo que es Victoria Banks, que hace un estudio sobre la automatización de lo que sería para nosotros la asignación universal, ¿no? Sí. Que se hace en varios estados, contratados por IBM. El desastre que generó y los juicios que se comió fueron realmente impresionantes.
En el sentido, imagínense, de dejar gente sin subsidios, sin un subsidio de electricidad y era electrodependiente, una persona con problemas, ¿no?, de enfermedades crónicas que no podía trabajar y queda fuera porque la automatización de entregar un subsidio no la consideraba respetable. Es decir, ha generado una serie de condiciones. Eso no quita, ¿no?, que mejore los procesos de automatización en el Estado para, por ejemplo, algún tipo de formularios o de trámites, ¿no?, que a veces son engorrosos y que se facilita. Pero Argentina también los tiene. Si uno entra en CES, ya el 80% de las cosas son virtuales. ARCA, Exafip pasa más o menos lo mismo. Es decir, que uno tiene esos procesos. Pero el Estado, recuerden, esto es una vieja frase que tenía Gramsci, ¿no?, usado hoy en día por todos y todas. Gramsci había escrito, para pasar la censura fascista en las cárceles italianas, había escrito la idea de que las sociedades se constituían en términos de conflicto y de poder bajo la lógica de la cruz y la espada, ¿no? La cruz es la idea del convencimiento. Yo te convenzo, esto es lo mejor, vamos por acá. Pero cuando eso falla, está la espada, ¿no? Está el proceso represivo. ¿Y por qué digo esto? Miremos las cuentas, miremos la asignación de personal público argentino actual y la cantidad de trabajadores que más encima no pierden ingresos del sector estatal son Fuerzas Armadas y Seguridad. Claro. En relación a administración pública, un sector que es el que más se ha empobrecido con las políticas actuales, y el sector de enseñanza, principalmente el sector de enseñanza del sector público, primario, secundario, terciario, ¿no? Sí. Pero ojo, Fuerzas Armadas y Seguridad intacto, ¿no? Es decir, hay una intervención directa sobre un sector del Estado. El otro, al contrario, se lo potencia. ¿Por qué? Porque si no puedo convencer, en última instancia tengo la espada. Es revelador esto que acaba de decir quien está en línea con nosotros. Gracias por habernos atendido, Eduardo. Un abrazo muy grande.